Cuando estaba preparando esta charla, me pidieron un título y pensé poner Más allá del talento. Y lo hice porque me acordé de una frase que me dijo una profesora hace mucho tiempo, porque yo estaba preocupada, cansada de repetir una tarea que no me estaba saliendo bien, y me dijo, mira, Rosabel, el talento te abre la puerta, pero solo la persistencia, el esfuerzo te va a permitir entrar. ¿Y sabéis lo que hay cuando entras y pasas esa puerta? Hay el camino a la excelencia. Y hoy quiero enseñaros ese camino y en la medida de lo posible proponeros recorrerlo juntos. Pero antes, permitidme, porque claro, le he dado tantas vueltas a esta charla que pensaba, bueno, ¿cómo empiezo? Y se me vino a la cabeza una historia que todos nos han contado de niños, seguro que la habéis oído, que es la fábula de la liebre y la tortuga. En esa fábula, la tortuga termina ganando la carrera, porque no se rinde, porque continúa. Y la liebre, por su parte, convencida de su velocidad, se relaja, se distrae y termina perdiendo. La verdad es que la moraleja es muy sencilla. Nos dice intentar ser como la tortuga, porque la constancia, porque el esfuerzo, porque la paciencia son mejores aliados que la rapidez. Pero sinceramente, ¿no tenéis la sensación de que cada vez somos más liebres? Vivimos en un mundo acelerado. Queremos dominar un idioma con 10 minutos al día, transformar mi cuerpo en un reto de un mes y, a ser posible, lograr la excelencia profesional antes de cumplir 25 años. Valores como la paciencia o la calidad, yo creo que están casi en peligro de extinción. Y hemos convertido el fracaso en algo vergonzoso, olvidándonos de que es una escuela de aprendizaje. Y, por supuesto, nuestra valía personal empieza a parecer que depende más de tu popularidad en las redes sociales que de la satisfacción de que lo estoy haciendo bien, me estoy esforzando. Pero ¿y si la vida no fuera eso, no fuera una carrera de velocidad, si fuera más bien un maratón de resistencia? Yo vengo precisamente a explicaros que podríamos cambiar las cosas y podríamos empezar a sustituir esa palabra que llamamos éxito, que a menudo es superficial y excesivamente rápido, por la idea de la excelencia. ¿Cómo nace mi interés por la excelencia? Bueno, pues nace de mi trabajo profesional en el ámbito de las altas capacidades intelectuales. Ahí, conociendo y trabajando con muchas personas de todas las edades, dotadas de un gran talento, y con las familias de todas estas personas, descubro algo. Y lo que descubro es que el talento por sí solo no es suficiente. El talento no basta. Y no basta porque para lograr la excelencia necesitas más. Necesitas motivación, necesitas continuidad, necesitas esfuerzo y no siempre estamos dispuestos a conseguirlo. Por eso mi propuesta hoy es hagamos un cambio. Un cambio que yo personalmente lo encuentro casi revolucionario, atípico, como el nombre que lleva precisamente este TEDx. Es atípico porque es poco frecuente. Y el cambio consiste en intentar dar lo mejor de nosotros cada día, en proponernos no solo estar, no solo cumplir, sino ir un pasito más allá, intentando precisamente lograr ser cada día una versión un poco mejor de nosotros, acercándonos a esa excelencia. Pero bueno, estoy utilizando mucho esta palabra, excelencia, pero ¿qué significa en realidad? Porque a veces es de estas palabras que las usamos y las usamos, pero que nunca nos paramos a pensar realmente qué es. Yo creo que si hiciéramos un sondeo, es probable que muchos pensarais que excelencia tiene que ver con premios o con reconocimiento, y no es así. Esos términos o esas recompensas tienen más que ver con la palabra éxito que con la excelencia. El éxito es precisamente conseguir un resultado, conseguir un objetivo previsto. Y a menudo es algo bastante subjetivo. Y es subjetivo porque no es lo mismo para ti que para mí. No es lo mismo en este momento que dentro de 10 años. Y no es lo mismo en todas las culturas. ¿El éxito personal existe? Sí, pero a menudo lo que determina el éxito es el entorno, no la persona. ¿Y la excelencia? La excelencia es otra cosa. La excelencia tiene que ver con un propósito mucho más personal y mucho más profundo. La excelencia tiene que ver con ese camino, esa meta lejana a la que simplemente intentamos acercarnos, convirtiéndonos cada día más en un poquito mejores.
en cualquier ámbito. De hecho, la excelencia tiene que ver con 3 dimensiones distintas de la persona. En primer lugar, vamos a hablar de la excelencia personal. La excelencia personal empieza por mirarnos el ombligo. Empieza por descubrir qué es nuestra potencialidad. Y eso significa una gran dosis de autoconocimiento. Autoconocimiento para pensar cuáles son mis fortalezas, pero también para aceptar cuáles son mis limitaciones. Autoconocimiento para descubrir qué es lo que realmente te motiva, qué es lo que realmente me da ganas. Y por supuesto, también para hacernos una pregunta honesta: ¿qué puedo aportar al mundo? Esa dimensión personal va acompañada de 2 dimensiones más. La segunda es la profesional. Ahí no se trata solamente de cumplir con lo que los otros esperan de mí, con lo que me han dicho que tengo que hacer. No, se trata de mejorar, de hacer algo significativo, que merezca la pena. Y a ser posible, incluso, no solo hacerlo bien, sino intentar que tenga un impacto, que genere un impacto positivo en los que me rodean. Para eso, para esta excelencia profesional, voy a necesitar de conocimientos, de técnicas, de creatividad, pero sobre todo necesitaré una idea que sea genuina y que esté dispuesta a ponerla en marcha. Es el profesor que intenta y se esfuerza porque todos sus alumnos, sin excepción, aprendan. Es el artesano que está orgulloso de cómo le quedó una pieza de calidad. No depende de dónde trabajemos, depende de cómo encaremos un reto, de cómo nos propongamos hacer aquello que es nuestra profesión en este caso. Y por último, la excelencia también tiene una dimensión social. Esa dimensión social es aquello que compartimos con todos. Y es verdad, la pasión empieza, la excelencia y la pasión por ella empieza a nivel interno, pero inevitablemente nos trasciende y se convierte en algo compartido. La pasión, la excelencia, cuando se dedica a esto en el ámbito social, lo que nos dice es que podemos influir en los demás. Podemos conseguir inspirarlos. Por tanto, si trabajamos, si nos comportamos de camino a la excelencia, va a ser un aprendizaje maravilloso para todas las generaciones que vienen detrás. Además, sería muy inocente por parte de todos pensar que lograr la excelencia iba a ser algo fácil. La verdad es que la excelencia es un camino lleno de obstáculos. Esos obstáculos pueden hacer que incluso sea imposible alcanzarla. Y hay obstáculos de todo tipo, personales, internos y también sociales, aquellos que nos rodean. A nivel personal, querría hablaros de 3 de los más importantes. Y el primero de ellos tiene que ver con la palabra conformismo. El conformismo es muy curioso porque está aquí en nuestro oído, susurrándonos y nos dice: ¿pero tú para qué sigues? ¿Para qué te esfuerzas más? Es suficiente. Y nos anima a eso, a pararnos. Nos anima a dejarlo estar y se lleva fatal con la búsqueda de la excelencia. Porque la excelencia lo sabe que siempre puedes ir un poquito más allá y hacerlo un poquito mejor. El segundo obstáculo personal terrible es la tiranía de lo inmediato. Antes lo mencionaba, lo queremos todo y lo queremos ya. Nos hemos vuelto impacientes. Pero la excelencia no se logra en un plis. La excelencia necesita tiempo, reposo, disciplina. Por último, un tercer obstáculo personal que me gustaría mucho comentar con vosotros es un auténtico autosabotaje. De hecho, yo creo que podríamos incluso pensar en él como un monstruo de 3 cabezas. Miedo al fracaso, falta de propósito y una mala gestión emocional. El miedo al fracaso, ¿qué hace? Pues nos vuelve cobardes. En una sociedad donde equivocarse está mal visto, donde está incluso castigado y donde el atreverse, el intentarlo, no se valora lo suficiente, si tengo miedo, lo que hago es no intentarlo, no empezar. Por otro lado, la ausencia de un propósito, el no saber, bueno, pero ¿para qué hago esto? ¿O por qué lo hago?
me lleva a realmente desanimarme con facilidad. Voy a tener que hacer sacrificios, voy a tener que hacer esfuerzos, no siempre me va a ir bien. Y si no entiendo para qué lo hago, si no tengo ese propósito genuino, realmente a lo mejor es mejor pararse. Por último, si yo tengo una gestión emocional deficiente, inevitablemente terminaré agotada y probablemente sin esperanza, porque vendrán momentos de frustración, de nerviosismo, de ansiedad, y todo ello, si no lo gestiono bien, terminará siendo un gran problema. Pero, por si fuera poco, a todos estos obstáculos personales tenemos que añadir obstáculos de tipo social o externos. Esos obstáculos externos tienen que ver, por ejemplo, con ese tipo de educación rígida que va a valorar más que recuerdes algo de memoria que seas creativo. Tiene que ver con un ambiente laboral donde te piden, date prisa, no importa que esté tan bien, la calidad, olvídate, esto es para otro, rápido, barato, inmediato. Y tiene que ver también con obstáculos a veces estructurales, problemas que tenemos como sociedad y que limitan la oportunidad de todos aquellos que son diferentes por género, por raza, por clase social. Obstáculos personales, obstáculos sociales, todos ellos poniéndose en nuestra contra para decirnos que a lo mejor ser excelente no vale tanto la pena. Y sin embargo, en el fondo, ahí en el subconsciente sabemos que no es así. Llegado este punto, yo creo que todos estamos pensando que la excelencia, para lograrla, va a necesitar toda una serie de cambios en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de vivir. Y el primero de todos será reconocer que algo esté bien no es suficiente. Porque no se trata de hacer algo bien, se trata de hacer algo que trascienda de alguna manera. No se trata de ser bueno en algo, sino de ser bueno para algo. Y por eso yo creo que tenemos que pensar en un conjunto de cambios, de estrategias que pongamos en marcha y desarrollemos. Estas estrategias son, en primer lugar, empezaría por la idea del talento. Conoce tu talento. El talento lo tenemos todos de alguna manera, entendido como esas habilidades o esas áreas internas personales en las que se te da bien. Hay cosas que se nos dan bien, de forma natural. Bueno, pues cógelas, aprécialas y esfuérzate por desarrollarlas. No intentes ir contra marea. Pero por supuesto este talento no va a poder desarrollarse si no va acompañado de una gran dosis de motivación intrínseca. La motivación intrínseca te mueve desde dentro. No necesitas que alguien te diga que lo haces bien porque quieres hacerlo bien. No necesitas que alguien te pague porque el pago está en observarte y decir, wow, lo estoy haciendo. Esa motivación intrínseca tenemos que cultivarla. Y lo tendríamos que hacer incluso con los niños desde pequeños, que a veces les enseñamos que lo único importante son las notas o es el resultado. No, es el sentirte orgulloso. ¿Has hecho lo que has podido? ¿Has hecho incluso más de lo que te han pedido? Genial. ¿No es perfecto? Bueno, ya lo será. ¿Qué más estrategias metemos en ese cambio? Pues la tercera no puede ser otra, el esfuerzo y la disciplina. No hay talento ninguno que si no se cultiva, si no se trabaja, llegue a florecer. Así que nos tenemos que ver a nosotros mismos pues, como un atleta de élite o como un músico que está preparando un concierto y hacer de esos cambios un hábito. No tiene que ser algo puntual. No se trata de a toda pastilla, estrés. No, se trata de algo que tiene que formar parte de nosotros. Y eso es un hábito, es una disciplina diaria. Aún quedan dos más. La cuarta es el cambio. Llegar a la excelencia va a significar muchas cosas, entre otras nuestra capacidad de flexibilidad cognitiva. Salir fuera de nuestra zona de confort. Cambiar la manera como habitualmente hacemos las cosas y preguntarnos si podríamos hacerlo de otra manera. Por último, todo ello debe de ir acompañado de una armonía, de un equilibrio. Y aquí el autocuidado es la clave. Descansar bien, alimentarnos correctamente y, sobre todo, cuidar nuestra salud mental. Todo ello
no son actos egoístas, son actos de sabiduría. Porque si no estás bien, el reto de la excelencia no lo podrás lograr. Y de nuevo, un factor más, el factor social de apoyo. Porque es muy difícil lograr la excelencia en solitario. Casi todos necesitamos de alguien. Seguro que si nos ponemos a pensar, recordamos a alguna persona que creyó en nosotros, un padre, un profesor, un amigo. O tenemos a alguien que nos echó una mano en aquel momento justo que ya estábamos dispuestos a rendirnos y nos dijo, no, sigue. Este apoyo social y afectivo potencia nuestro talento y además nos sostiene en el camino. Y había empezado esta charla diciéndote o animándonos a todos a acompañarme en este camino que supone el cambio hacia la excelencia. La excelencia casi como una filosofía de vida. Una filosofía de vida que intenta que seamos lo más honestos posible con nosotros mismos. Porque tenemos que recordar que la excelencia es algo individual, pero también colectivo. Es una responsabilidad de todos. Es la responsabilidad de no conformarnos con lo suficiente, de no llevar a los altares a la mediocridad e intentar ser cada día mejores, un poquito mejores. Recordemos que la excelencia no es el privilegio de unos pocos, es un trabajo personal, una decisión diaria. Y sí, el talento tal vez es innato, pero la excelencia es deseo, trabajo, esfuerzo. Por eso, yo os voy a pedir a todos algo. Os voy a pedir que intentéis cambiar la disciplina en vez de la comodidad, la curiosidad en vez de la indiferencia y, por supuesto, la resiliencia en lugar del miedo. Y así, tal vez, entre todos, podamos iniciar esta nueva etapa de nuestra vida con una vida que tenga mucho más propósito y donde la excelencia sea nuestra brújula. La excelencia no es una meta, es un camino. Y hoy aquí hemos intentado al menos empezar dando el primer paso. Y la pregunta es sencilla. ¿Estás dispuesto a unirte a esta revolución? Muchísimas gracias. Gracias.